Hola, comunidad. ¿Sabías que el cerebro contiene miles de millones de neuronas organizadas en estructuras que coordinan el pensamiento, la conducta, el movimiento, pero también, y muy importante, las emociones? Y eso es justamente de lo que vamos a hablar en este video. Así es que quédate. En esta breve introducción les hablaba un poquito acerca del cerebro y voy a complementar con algo que a mí me fascina decir, lo cual es que el cerebro es el órgano más interesante que tenemos. Sabemos que es uno de los más importantes, pero sin lugar a dudas es el más interesante que tenemos, y esto es porque es el único que intenta entenderse a sí mismo. Es más, es el único que sabe de su existencia. Fíjense, nada más qué bonito, qué bello, ¿eh? Aunque todas las partes del cerebro trabajan juntas, cada una es responsable de una función específica y controla todo de ella, desde la frecuencia cardíaca hasta el estado de ánimo. Y respecto a las emociones, el sistema que va a ser responsable de ellas se llama sistema límbico, específicamente la amígdala y el hipotálamo. La amígdala, por ejemplo, va a detectar estímulos que va a considerar o va a percibir, va a notar como amenazantes, y entonces va a enviar una alerta a todo el cuerpo. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, más a fondo, cómo es esta respuesta fisiológica para preparar al cuerpo en algo que se llama pelea o huida. Entonces, esa es la forma, esa es parte de cómo funciona específicamente la amígdala. Esto es nada más para darles un poquito de contexto en cuanto al nivel de cerebro. Recordemos que mi canal, este espacio que es de todos nosotros, no está orientado para psicólogos, no está orientado para, tal vez para alumnos, pero no es para colegas, no es para psiquiatras, no, más bien es para las personas, para apoyarnos entre todos, es un lenguaje muy claro, y entonces no me interesa mucho entrar a cuestiones de neuro, a cuestiones de estructura. Más bien vamos a ver cómo puede ayudarnos en la vida cotidiana. Ahora bien, ¿qué es una emoción? A manera de concepto, la emoción es una respuesta psicofisiológica a un estímulo, y la cual va a presentarse de forma inmediata, efímera y automática. Es decir, no es pensada. ¿Cuál sería entonces la diferencia, por ejemplo, con un sentimiento? Muy básico. Di un elemento, el cual fue efímera. La intensidad, la duración. El sentimiento, cuánto dura. La emoción, cuánto dura. Cambia muchísimo la intensidad. La emoción, vamos a ir viendo. Ahorita voy a ir tocando estos puntos, pero la principal diferencia va a ser la duración. Una emoción, también les dije, es automática. La emoción no se piensa, la emoción se presenta, llega, pensemos. Paul Ekman, un gran psicólogo quien hace grandes aportaciones a la psicología, sobre todo en materia de emociones, de lenguaje corporal, de microexpresiones, lo que son las expresiones faciales, etc. Nos propone 6 emociones básicas, las cuales son alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa y desagrado o asco, aversión. Y de esas 6, lo que vamos a ver es que se van a ir desglosando todo un abanico por medio de la mezcla de estas emociones básicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a volver un poquito al punto que estábamos tocando. Es efímera y se presenta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se presenta? Las emociones ya están implantadas aquí en nuestra cabeza desde que el ser humano empezaba a ser humano.
¿Por qué? Porque nos va a cuidar, nos va a salvaguardar. Yo les decía al inicio o hace unos momentos que hay algo que se llama flight or fight, que es pelea o vuela o pelea. Todas las emociones nos van a salvaguardar de un peligro. Todas y cada una de las emociones cumplen una función. En ese sentido, si yo te pregunto, hay emociones positivas, hay emociones negativas, hay emociones buenas o emociones malas, ¿qué me contestas? Si te estoy diciendo que cada emoción cumple una función, no me contestes todavía, te voy a seguir comentando. Por ejemplo, el enojo. Y me gustaría después hacer un video específicamente. Hay dos emociones que ahorita, que después de que me den la respuesta, les voy a decir como, bueno, ahorita. Jaja. Pero el enojo. ¿Qué función cumplirá el enojo? ¿Por qué existe el enojo? El enojo cumple la función de establecer límites. Si yo estoy triste, ¿cuál será la función? Entonces, les voy a dar un momento. Bueno, les comento. La función de estar triste es poder expresar todo lo que me pasa. Por eso es antinatural el que diga no llores. No, todo lo contrario. Debemos expresarlo. Es poder afrontar las vicisitudes de la vida. Esa es la única función de la tristeza. Por eso nos ponemos tristes. Qué paradójico es que ahora nos vengan a decir que no debemos estar tristes, que no estés triste. No, ¿por qué no? Pero bueno, ya lo iremos viendo en otros videos muy a detalle. Pero cumple una función particular la tristeza. Entonces, te voy a dar un momento para que te preguntes, ¿hay emoción positiva, negativa? ¿Hay emoción buena o emoción mala? Piénsalo. Listo. Comenta, pero sé que sabes la respuesta y la respuesta claramente es que no hay emoción negativa. Sí hay, claramente recordemos o te comento, hay tres componentes en las emociones. Los principales componentes o los tres componentes que existen son el componente cognitivo, el componente neurofisiológico y el componente conductual. Entonces, particularmente en el fisiológico, pues es lo desagradable o lo agradable. En el caso del miedo, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? ¿Qué sensaciones va a tener el cuerpo cuando tenemos miedo? Hay taquicardia, empieza nuestro corazón a latir, empieza la sudoración en las manos, empiezan nuestros piecitos a querer moverse, a querer correr, empezamos claramente. Eso no es agradable, pero no es malo. ¿Por qué no es malo? ¿De qué me está salvando el miedo? Porque la percepción puede ser externa, puede ser interna, puede ser pasada, presente, futuro, puede ser real o incluso puede ser imaginaria. Eso no lo sabemos. Pero nos está salvando de algo esa emoción. Entonces, claramente está siendo útil. Entonces, recordemos, la respuesta fisiológica, neurofisiológica, la respuesta en el cuerpo, agradable no es, pero no es mala la emoción. En el caso del enojo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué siento cuando me enojo? Sentimos, coloquialmente lo decimos, siento que me hierve la sangre,
Siento el dolor de cabeza, o que se me hincha la cabeza, o empiezo con los puños así, porque la sangre me empieza a correr. Decimos flight or fight. Eso es característico en muchas emociones. Correr, huir, flight, volar, que sería en sentido figurado, flight, volar, huir, or fight, pelea, confronta, una confrontación. Es el sentido de la emoción. Muy particularmente del miedo, pero también se puede atribuirle al enojo. Lo mismo. Y aquí vamos a ver algunos componentes psicológicos. De cuando me enojo prefiero huir, prefiero irme. Pero eso cuando veamos particularmente la emoción del enojo. Ahorita estamos viendo todas las emociones. Si hay positivas, negativas, buenas, malas. Ahora bien, ¿por qué no podemos darle una carga positiva a cualquier emoción? A cualquiera. Pensemos en la alegría. Tú me puedes decir, oye, Carlos, pero ¿la alegría es buena? Sí es buena. Sí, como el enojo. Lo mismo, es que no hay carga positiva negativa. Ya me lo respondiste. ¿Por qué no es buena la alegría? ¿Por qué no tiene una carga positiva? Porque no estamos hablando de que la emoción sea buena o mala, reitero, vámonos con la intensidad. ¿Qué ocurre si la alegría en exceso? ¿Qué pasa con una alegría en exceso? Ya no es alegría, ya es manía. Y la manía nos va a hacer actuar de una forma discordante incluso con la sociedad. Es que es un inhibidor en el córtex prefrontal y entonces mi juicio se ve nublado, mi toma de decisiones, mi raciocinio y entonces la fiesta y eso es la manía y entonces y lo que sea, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, pero eso es la manía y porque estoy muy feliz, muy feliz. ¿Es bueno o es malo? La emoción no es buena, no es mala. La intensidad podría ser. El momento. Hace tiempo se hablaba de un control de emociones. Hoy sabemos que para nada necesitamos controlar nuestras emociones porque el control nos lleva más a una especie de represión, reprimir nuestras emociones. Y la represión invariablemente va a generar algo que en psicología llamamos somatización. La somatización es la presencia de síntomas físicos con un origen emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que me voy a enfermar por una emoción mal gestionada. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos da gastritis? Por ejemplo, gastritis porque me enojé. O es más, algo más sencillo, me dolió la cabeza porque mi hijo, mi hija me hizo enojar, pero no pude gritarle porque estaba en la escuela y entonces me iban a ver las otras mamás. Pero llegué a la casa y, híjole, el dolor de cabeza no lo aguantaba. ¿O qué tal? Hablamos ya hablamos de las 6 emociones básicas. El miedo. Me metieron un sustote, pero como no pude gritar, no pude expresarlo por pena, por vergüenza, por lo que sea, me reprimí y entonces llego a la casa, diarrea o lo que es. Eso es un tipo de somatización. Por eso, y les hablo a un nivel pequeñito, pero hay enfermedades más graves. Imagínense si esto lo vamos sobrellevando y vamos con el tiempo, pues vamos a tener presencia de muchísimas enfermedades. Y vamos a pensar ansiedad, depresión, claro, cuando te dicen desde niño, desde niña, al niño, oye tú, no llores, los niños no lloran. No lloran, no, y aguántese como macho. Y entonces el niño va creciendo y entiende.
porque no entiende, piensa, no es que entienda, no es así. Piensa que los niños no deben llorar, los niños no lloran, los hombres, los varones no lloran. Pues va a crecer y en un momento en el que tenga que llorar, ¿qué va a pasar? Lo de menos va a ser una depresión, y digo lo de menos porque puede terminar de una forma peor, puede derivarlo, puede canalizarlo, puede ocurrir otra situación. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto es ya parte de las consecuencias de reprimir. Yo les decía en este, si no, regrésate un poquito, pero dije una palabra muy importante, que vamos a cambiar la palabra control, la palabra controlar mis emociones. Oye, Carlos, dime cómo controlar el enojo. Es que yo no puedo cuando mi mamá me grita. Oye, yo no puedo cuando de verdad que mis hijos no me hacen caso. ¿Cómo controlo? No tenemos que controlar. Tenemos que gestionar, que no es lo mismo. Particularmente atendiendo entonces, ya debió haber quedado clarísimo. ¿Hay emociones positivas y emociones negativas? No hay emociones positivas y no hay emociones negativas. ¿Me puedo enojar con mi mamá? Sí puedo. Oye, Carlos, ¿puedo estar triste? Sí puedo. Sí puedes, claro que sí. Ya explicamos a muy grandes rasgos las emociones. Si hay dudas, por favor, yo toco el tema muy a grandes rasgos porque es lo que ahorita tengo yo que pienso que es importante. Pero si hay dudas, con toda confianza, dime, escríbeme, comenta aquí abajo y yo las resolvemos en próximos videos. Me gustaría que el siguiente video justamente fuera, no sé si están de acuerdo, el enojo. ¿Qué tal? ¿Cómo gestionar el enojo? Vamos a hacerlo así. Si hay dudas, por favor, escríbanme. Tengo muy buena respuesta, sí, comunidad, muy buena respuesta en cuanto a vistas, en cuanto a likes, en cuanto... Vamos muy bien, pero necesito que me comenten. Entonces, muchas gracias. De verdad, gracias por seguirme, gracias a los que se han suscrito, gracias a los que van llegando, a los que me van conociendo. Me gustaría conocerlos, pueden presentarse, pueden, con toda confianza. Esto es una comunidad, sí, comunidad. No soy solo yo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo esto más padre todavía. Muchas gracias. Denle like antes de que acabe el video. Vayan, denle like en este momento. Muchas gracias por quedarse hasta ahorita. Les mando un saludote y gracias nuevamente. Bye. Estas emociones, todas